Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan oscuro en el lugar más improbable, un basurero. Desde que tengo memoria, este vertedero fue mi hogar, mi patio de juegos, mi sustento. Olía a mierda, a abandono, pero para mí era familiar, casi acogedor. Recuerdo cada montaña de basura, cada rincón donde encontraba algún objeto de valor para vender o algún resto de comida para sobrevivir. Mi nombre es Elías, y la basura era mi reino. No conocía otro mundo, ni me interesaba. Los demás pepenadores me veían como un bicho raro, solitario y silencioso, pero yo prefería la compañía de los desechos a la de las personas. En este mar de inmundicia, me sentía invisible, a salvo de las miradas de desprecio del mundo exterior. Una noche particularmente oscura y fría, mientras rebuscaba entre los desperdicios de un hospital, encontré algo diferente. No era comida podrida ni cartón mojado. Era un libro. Un libro de cuero negro, sin título ni autor visible. Su tacto era extraño, casi cálido, en contraste con la humedad del ambiente. La curiosidad me picó. Nunca había tenido un libro en mis manos. Lo abrí con cuidado, y sus páginas estaban llenas de símbolos extraños y dibujos inquietantes. No entendía ni una palabra, pero sentía una extraña fascinación por aquel objeto. Mientras lo hojeaba, una voz resonó en mi mente, no con palabras, sino con una sensación, una promesa. Sentí que el libro me ofrecía algo que nunca había tenido, poder. Poder para escapar de la miseria, para ser alguien más que un simple pepenador. La idea me asustó y me atrajo al mismo tiempo. ¿De dónde venía esa voz? ¿Qué clase de libro era este? Dudé, temeroso de lo desconocido. Pero la imagen de mi vida miserable en el basurero, el hedor constante, la soledad aplastante, pesaron más que mi miedo. En ese momento, en medio de la pestilencia y la oscuridad, sentí una presencia a mi lado. No podía verla claramente, pero percibía una figura alta y sombría, con ojos que brillaban en la penumbra como brasas. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no huí. Sabía, de alguna manera, que esta era la respuesta a mis silenciosas súplicas. La figura extendió una mano huesuda hacia el libro que sostenía. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Era una oferta, un pacto silencioso sellado en el corazón de la basura. Respiré hondo, el olor nauseabundo del basurero se intensificó de repente. Miré el libro, luego a la figura sombría. Mi vida no podía ser peor de lo que era. ¿Qué tenía que perder? Con mano temblorosa, estreché la mano fría y huesuda. En ese instante, una corriente helada recorrió mi cuerpo, y la voz en mi mente se hizo más fuerte, más clara. Sentí un cambio, algo dentro de mí se agitaba, despertaba. No supe qué había aceptado exactamente, pero en lo profundo de mi ser, sabía que mi vida en el basurero había llegado a su fin. Un nuevo capítulo, oscuro y desconocido, acababa de comenzar. Un escalofrío me recorrió hasta la médula, pero no era el frío habitual de las noches en el basurero. Era un frío diferente, denso, como si la propia oscuridad se hubiera solidificado dentro de mí. La figura sombría retiró su mano, y la sensación helada se disipó lentamente, dejando tras de sí una extraña calidez, un poder latente que nunca antes había experimentado. El libro en mis manos pareció vibrar levemente. Los símbolos en sus páginas brillaron con una luz tenue y rojiza por un instante, antes de volver a su opacidad original. La voz en mi mente se hizo más inteligible, aunque seguía sin ser palabras articuladas. Era una comprensión súbita, una certeza que se instalaba en mi conciencia sin necesidad de ser explicada. Sabía que el libro era la llave, el conducto de ese poder que ahora sentía fluir por mis venas. La figura seguía ahí, observándome con sus ojos brillantes. No había hostilidad en su mirada, sino una especie de expectativa. Como un mercader que espera la respuesta a su oferta. Instintivamente, supe que no tenía que decir nada. El acto de estrechar su mano había sellado el trato. Una oleada de confianza me invadió.
Las montañas de basura que antes me parecían obstáculos insuperables ahora se veían insignificantes. El hedor, que había sido mi constante compañero, se volvió menos intenso, casi tolerable. Por primera vez en mi vida, no me sentía indefenso. La figura hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, señalando una dirección dentro del laberinto de desechos. Sin dudarlo, comencé a caminar en esa dirección, sintiéndome guiado por una fuerza invisible. La figura me siguió a unos pasos de distancia, silenciosa como una sombra. Mientras avanzábamos, el basurero parecía transformarse. Los montones de desperdicios se alzaban como muros irregulares, creando pasadizos oscuros y laberínticos. El viento ululaba entre los objetos abandonados, susurrando sonidos extraños que antes nunca había notado. Era como si el propio lugar se hubiera dado cuenta del cambio que había ocurrido en mí, reaccionando a la nueva presencia que ahora lo habitaba. Llegamos a una zona del basurero que nunca antes había explorado. Era un claro relativamente limpio, rodeado de pilas de neumáticos viejos y electrodomésticos destrozados. En el centro, había una especie de altar improvisado, formado por una tabla de madera carcomida y varios objetos extraños, huesos de animales, trozos de espejos rotos y lo que parecían ser amuletos hechos de metal oxidado. La figura se detuvo frente al altar y me indicó que hiciera lo mismo. Tomé asiento sobre un neumático desinflado, observándolo con cautela. No sentía miedo, solo una intensa curiosidad por lo que estaba a punto de suceder. La figura tomó el libro de mis manos y lo colocó sobre la tabla de madera. Luego, comenzó a murmurar en una lengua extraña, incomprensible para mí. Su voz era profunda y resonante, llenando el silencio del basurero con un sonido ancestral. Mientras hablaba, los objetos sobre el altar parecieron vibrar ligeramente. El aire se volvió más denso, cargado de una energía palpable. El hedor del basurero se mezcló con un olor acre y desconocido, que me hizo arrugar la nariz. Las sombras a nuestro alrededor parecieron moverse por sí solas, alargándose y contrayéndose de forma inquietante. De repente, el libro sobre el altar se abrió por sí solo, revelando una página cubierta de símbolos que ahora parecían brillar con una luz propia. La voz de la figura se elevó en un crescendo, y sentí una punzada en la frente, como si algo invisible intentara entrar en mi mente. Imágenes extrañas comenzaron a inundar mis pensamientos, visiones de poder, de riqueza, de control sobre los demás. Sentí la tentación de alcanzar esas promesas, de dejar atrás mi vida miserable para siempre. Pero también vi un atisbo de oscuridad, de un precio que tal vez tendría que pagar por esos dones. La figura dejó de murmurar y me miró fijamente. Sus ojos brillaban con una intensidad aún mayor. En ese momento, supe que el pacto no solo se había sellado con un apretón de manos. Ahora, tenía que aceptar conscientemente lo que se me ofrecía. El silencio volvió a reinar en el basurero, un silencio cargado de expectación. La decisión era mía. Podía volver a mi existencia miserable, olvidando este encuentro como una pesadilla. O podía aceptar el poder que se me ofrecía, adentrándome en un camino desconocido y tal vez peligroso. Mi mirada se posó en el libro abierto sobre el altar. Los símbolos parecían llamarme, susurrando promesas de una vida diferente. Miré a mi alrededor, el basurero, mi hogar durante tantos años, ahora me parecía una prisión. La idea de seguir revolviendo entre la basura, de sentir el desprecio en las miradas de los demás, se volvió insoportable. No dudé más. Extendí mi mano hacia el libro, sintiendo la mirada penetrante de la figura sobre mí. Mis dedos rozaron la superficie rugosa del cuero, y una oleada de energía recorrió mi brazo. En ese instante, la voz en mi mente se hizo clara y precisa, como si alguien me hablara directamente al oído. No eran palabras, sino conceptos, ideas que se implantaban en mi cerebro con una claridad sorprendente. Comprendí la naturaleza del poder que se me ofrecía, las condiciones del pacto, el precio que tarde o temprano tendría que pagar. No era un trato simple. No se trataba solo de riqueza o poder mundano. Era algo más profundo,
algo que afectaba a mi propia esencia. Pero la desesperación y la ambición eran más fuertes que cualquier advertencia. Con un suspiro apenas audible, tomé el libro en mis manos. El contacto fue como una descarga eléctrica, despertando algo dormido dentro de mí. Sentí como mis sentidos se agudizaban, mi mente se aclaraba. El basurero ya no parecía un lugar lúgubre y desolado. Lo veía con nuevos ojos, percibiendo detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La figura sonrió, una mueca lenta y reveladora que no llegaba a sus ojos. En esa sonrisa, vislumbré una satisfacción fría y calculada. Sabía que había aceptado su oferta, que ahora estaba atado a él de alguna manera. Sin decir una palabra, la figura señaló de nuevo en la dirección opuesta a la que habíamos venido. Esta vez, el camino parecía diferente, más iluminado, como si una luz tenue emanara de los propios desechos. Me levanté, sintiéndome más ligero, más fuerte. El libro en mis manos parecía irradiar un calor sutil. Seguía la figura, adentrándome de nuevo en el laberinto de basura, pero ahora con una sensación de propósito, aunque fuera un propósito oscuro y desconocido. Mientras caminábamos, comencé a notar pequeños cambios a mi alrededor. Objetos que antes eran inservibles ahora parecían tener un cierto valor. Encontré una billetera olvidada con algo de dinero, una chaqueta en buen estado que me protegía del frío. Era como si el basurero mismo comenzara a ofrecerme sus tesoros. La figura se detuvo frente a una choza improvisada, construida con láminas de metal y trozos de madera. Era más grande y más sólida que cualquier otra vivienda que hubiera visto en el basurero. Me indicó que entrara. Dentro, el espacio era sorprendentemente limpio y ordenado. Había una cama hecha de colchones viejos, una mesa pequeña con algunos utensilios y una lámpara que emitía una luz tenue pero constante. Nunca había imaginado que algo así pudiera existir en este lugar. La figura señaló la cama. «Descansa», dijo por primera vez. Su voz era grave y áspera, pero no carecía de cierta autoridad. «Mañana comenzaremos». Me acosté en la cama, sintiéndome extraño y fuera de lugar. Era la primera vez en años que dormía en un lugar relativamente cómodo y seguro. El libro lo coloqué a mi lado, sintiendo su presencia constante. Antes de quedarme dormido, miré a la figura, que permanecía de pie en la entrada de la choza, observándome en silencio. No sabía quién era, ni qué quería de mí exactamente. Pero una cosa era segura, mi vida en el basurero había terminado. Y el nuevo camino que había elegido, sellado con un pacto en la oscuridad, apenas comenzaba. El sueño llegó rápido, un remolino de imágenes extrañas y sensaciones desconocidas. Soñé con símbolos que danzaban en la oscuridad, con voces susurrantes que prometían poder y con la figura sombría que me observaba con sus ojos brillantes. Desperté con una sensación de inquietud, pero también con una energía renovada. La figura ya no estaba en la choza. Salí y lo encontré esperando junto al altar improvisado. El sol comenzaba a asomar por encima de las montañas de basura, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos, creando un contraste grotesco con el paisaje desolador que nos rodeaba. Sin decir una palabra, la figura señaló el libro que ahora sostenía en sus manos. Me indicó que me acercara. Cuando estuve a su lado, abrió el libro por una página diferente, llena de nuevos símbolos y diagramas intrincados. «Aprenderás», dijo con su voz áspera. «Este libro es la llave. Contiene el conocimiento que te permitirá obtener lo que deseas». Durante los días siguientes, mi vida se transformó por completo. El basurero se convirtió en mi aula, y la figura sombría, mi maestro. Pasaba horas estudiando los símbolos del libro, tratando de comprender su significado. Al principio, era frustrante. Los símbolos parecían no tener sentido, las palabras, en una lengua que no conocía, eran indescifrables. Pero poco a poco, a medida que mi mente se adaptaba a la extraña energía que emanaba del libro, comencé a entender. No era un aprendizaje intelectual,
sino una comprensión intuitiva, una conexión directa con el conocimiento que contenían sus páginas. Era como si el libro hablara directamente a mi subconsciente, desbloqueando capacidades latentes que nunca supe que poseía. Aprendí a percibir las energías sutiles que fluían a través del basurero, a encontrar objetos perdidos o escondidos con una facilidad asombrosa. Descubrí que podía influir en las decisiones de otras personas con solo una mirada, una ligera sugestión mental. El poder que el pacto me había otorgado comenzaba a manifestarse de formas pequeñas pero significativas. La figura me guiaba en este aprendizaje, mostrándome cómo enfocar mi energía, cómo utilizar el conocimiento del libro para mi beneficio. No me daba órdenes directas, pero sus indicaciones eran claras y yo las seguía instintivamente. Mi aspecto también comenzó a cambiar. La suciedad y el cansancio que antes eran mis señas de identidad desaparecieron. Mi ropa, aunque seguía siendo la misma, parecía más limpia, mejor conservada. Mi cuerpo se fortaleció, y mi mirada adquirió una intensidad que antes no tenía. Los otros pepenadores comenzaron a mirarme con una mezcla de curiosidad y respeto, incluso de temor. Ya no era el bicho raro invisible. Ahora, había algo diferente en mí, algo que no podían comprender. Con el tiempo, la figura comenzó a encomendarme tareas más complejas. Me pedía que encontrara objetos específicos en el basurero, objetos que parecían no tener ningún valor aparente. Al principio, no entendía el propósito de estas búsquedas, pero siempre terminaba encontrando lo que me pedía, guiado por una extraña intuición que parecía provenir del libro. Un día, me pidió que encontrara un pequeño relicario de plata enterrado bajo una montaña de escombros. Tardé horas revolviendo la basura con mis manos, pero finalmente lo encontré. Era un objeto antiguo, con grabados intrincados y una piedra oscura en el centro. Cuando se lo entregué, la figura lo examinó con atención, sus ojos brillando con una intensidad inusual. «Este objeto tiene poder», me dijo. «Aprenderás a usarlo». A partir de ese día, mi entrenamiento se intensificó. La figura me enseñó rituales sencillos, utilizando los objetos que encontraba en el basurero como herramientas. Aprendí a canalizar mi energía a través del libro y de los objetos, a crear pequeños efectos, a influir en el mundo que me rodeaba de formas sutiles pero efectivas. El basurero, que antes era mi prisión, se convirtió en mi laboratorio, mi campo de pruebas. Experimentaba con mis nuevos poderes, descubriendo sus límites y sus posibilidades. La figura siempre estaba ahí para guiarme, para advertirme de los peligros, para enseñarme a ser cauteloso. Aunque no hablábamos mucho sobre el pacto en sí, sentía su presencia constante, como un hilo invisible que nos unía. Sabía que el poder que estaba obteniendo tenía un precio, aunque todavía no sabía cuál era exactamente. Pero en ese momento, la promesa de una vida mejor, de dejar atrás la miseria, era más fuerte que cualquier temor. Con cada nuevo conocimiento que adquiría, mi ambición crecía. Ya no me conformaba con sobrevivir en el basurero. Quería más. Quería el respeto de los demás, quería una vida cómoda, quería dejar de sentirme invisible. La figura parecía percibir mis deseos. Un día, me mostró una visión en el libro, una imagen de la ciudad, con sus luces brillantes y sus edificios imponentes. «Ahí está tu futuro», me dijo. «El poder que ahora posees puede abrirte puertas que antes estaban cerradas». La idea de abandonar el basurero, de adentrarme en el mundo exterior con mis nuevos poderes, era tentadora. Pero también me generaba cierta inquietud. Nunca había vivido fuera de este lugar. No conocía las reglas del mundo exterior. La figura pareció leer mis pensamientos. «No estás solo», me dijo. «Yo te guiaré. Te mostraré cómo usar tu poder en el mundo exterior. Pero recuerda», añadió, su voz volviéndose más grave, «el pacto tiene un precio. Y tarde o temprano, tendrás que pagarlo». Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Qué esperaba a cambio de todo este poder? ¿Cuál era el verdadero costo de mi nueva vida? No tenía respuestas,
pero la promesa de un futuro mejor era demasiado atractiva como para rechazarla. La noche en que decidimos abandonar el basurero, la luna llena brillaba sobre las montañas de basura, proyectando sombras fantasmagóricas. La figura me entregó el libro, que ahora sentía como una extensión de mí mismo. «Es hora», dijo simplemente. Salimos de la choza y caminamos juntos a través del laberinto de desechos, dejando atrás el único hogar que había conocido. Al llegar al límite del basurero, miré hacia atrás por última vez. Ya no sentía el apego de antes. El lugar que una vez fue mi prisión ahora solo era un recuerdo de una vida que estaba dejando atrás. Juntos, la figura sombría y yo, nos adentramos en la oscuridad de la noche, rumbo a la ciudad brillante que se alzaba en la distancia. No sabía lo que nos esperaba, pero sentía una mezcla de excitación y temor ante el futuro incierto que se abría ante mí. El pacto estaba sellado, y mi nueva vida, impulsada por un poder oscuro y misterioso, apenas comenzaba. La ciudad nos recibió con un bullicio ensordecedor y un torrente de luces que deslumbraban mis ojos acostumbrados a la penumbra del basurero. El olor a comida, a escape de vehículos y a perfumes caros era abrumador, tan diferente del hedor familiar de mi antiguo hogar. Me sentía torpe y fuera de lugar, observando con asombro a la gente que caminaba con prisa por las aceras, absorta en sus propios mundos. La figura se movía con una desenvoltura sorprendente en este nuevo entorno. Parecía conocer los caminos, los atajos, los lugares que debíamos evitar. Me guiaba con un gesto de la mano o una leve inclinación de cabeza, sin necesidad de palabras. Nuestra primera parada fue en un barrio marginal, no muy diferente en su pobreza al basurero, pero con una atmósfera diferente, cargada de una desesperación más activa, más ruidosa. Nos instalamos en un pequeño apartamento destartalado que la figura pareció conseguir de la nada, como si las puertas se abrieran a su paso por una fuerza invisible. Desde allí, mi aprendizaje continuó, adaptándose al nuevo entorno. La figura me enseñó a usar mis habilidades en la ciudad, a percibir las necesidades y los deseos de las personas, a identificar las oportunidades. El libro seguía siendo mi guía, pero ahora sus enseñanzas se volvían más prácticas, más orientadas a la manipulación y la influencia. Aprendí a encontrar objetos de valor en lugares inesperados, a ganar dinero en juegos de azar con una suerte inexplicable. A persuadir a la gente para que hiciera lo que yo quería con solo unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Mi poder crecía día a día, alimentado por el conocimiento del libro y la guía constante de la figura. Comencé a vestirme mejor, a frecuentar lugares más elegantes. La gente ya no me miraba con desprecio, sino con curiosidad, incluso con admiración. El anonimato que una vez anhelé en el basurero se desvanecía, reemplazado por una creciente sensación de importancia. La figura siempre se mantenía a mi lado, como una sombra silenciosa. No participaba directamente en mis actividades, pero su presencia era constante, recordándome el origen de mi poder y la naturaleza del pacto. A medida que ascendía en la sociedad, conociendo gente influyente y acumulando riqueza, la pregunta del precio del pacto se volvía más insistente en mi mente. Intentaba hablar con la figura sobre ello, pero siempre evadía mis preguntas con evasivas o con un simple todo a su debido tiempo. A pesar de mi creciente éxito, sentía un vacío en mi interior. Las relaciones que construía eran superficiales, basadas en mi poder y mi influencia, no en una conexión genuina. La soledad que había conocido en el basurero había tomado una nueva forma, más sofisticada pero igualmente dolorosa. Un día, conocí a una mujer llamada Sofía. Era diferente a las demás personas que conocía. No se mostraba impresionada por mi riqueza ni por mi poder. Tenía una mirada inteligente y una bondad genuina que me desconcertaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el deseo de conectar con alguien a un nivel más profundo. Comencé a pasar tiempo con Sofía, contándole historias de mi pasado, omitiendo naturalmente la parte del basurero y el pacto. Ella escuchaba con atención, mostrando comprensión y empatía. Sentía que con ella podía ser yo mismo, sin la fachada de poder y riqueza que había construido.
A medida que mi relación con Sofía se profundizaba, comencé a cuestionar el camino que había elegido. ¿Valía la pena todo este poder si me había costado la posibilidad de una conexión real? ¿Podría realmente ser feliz si mi vida se basaba en un secreto oscuro? Un día, Sofía me preguntó sobre mi pasado. Quería saber de dónde venía, cómo había logrado todo lo que tenía. Sentí la necesidad de ser honesto con ella, de compartir mi verdad, por oscura que fuera. Le conté sobre el basurero, sobre mi vida de miseria y soledad. Dudé en mencionarle la figura y el libro, temiendo su reacción. Pero la sinceridad en sus ojos me impulsó a seguir. Le hablé del pacto, del poder que había obtenido y del precio desconocido que sabía que tendría que pagar. Para mi sorpresa, Sofía no se mostró asustada ni incrédula. Escuchó mi historia con una calma sorprendente, como si de alguna manera ya lo sospechara. El poder siempre tiene un precio, Elías, me dijo cuando terminé de hablar. Nada en este mundo es gratis. Sus palabras resonaron en mi interior. Sabía que tenía razón. Había tratado de ignorar la verdad durante demasiado tiempo, cegado por la promesa de una vida mejor. Decidí que era hora de enfrentarme a la figura, de exigir respuestas sobre el precio del pacto. Necesitaba saber a qué me había comprometido realmente. Busqué a la figura en el apartamento, pero no estaba. Tampoco estaba en ninguno de los lugares que solíamos frecuentar. Por primera vez desde que lo conocí, parecía haber desaparecido. Sentí una punzada de temor. ¿Se había ido para siempre? ¿Me había dejado solo para enfrentar las consecuencias de mis actos? Volví al apartamento y encontré el libro sobre la mesa. Lo tomé en mis manos, sintiendo su familiar energía. Lo abrí al azar y mis ojos se posaron en una página que nunca antes había visto. Estaba escrita en una lengua que ahora entendía perfectamente, una lengua antigua y poderosa. Las palabras describían la naturaleza del pacto, el intercambio que había realizado. No se trataba solo de mi alma, como había temido vagamente. Era algo más sutil, más insidioso. A cambio del poder, había entregado mi capacidad de amar verdaderamente, de conectar con otros a un nivel profundo y desinteresado. La soledad que sentía, el vacío en mi interior, eran el precio que ya estaba pagando. La comprensión me golpeó con la fuerza de un mazazo. Todo tenía sentido ahora. Mi dificultad para formar relaciones genuinas, la superficialidad de mis conexiones, mi creciente sensación de aislamiento a pesar de mi éxito. El pánico comenzó a apoderarse de mí. ¿Había perdido para siempre la capacidad de amar? Estaba condenado a una existencia solitaria, rodeado de riqueza y poder pero incapaz de compartirlo verdaderamente con nadie. En ese momento, escuché un golpe en la puerta. Abrí y encontré a la figura esperándome en el umbral. Su rostro, por primera vez, mostraba una expresión que no era de neutralidad o expectativa. Había una tristeza profunda en sus ojos. «Es hora, Elías», dijo con un susurro que parecía venir de muy lejos. «¿Hora de qué?», pregunté, mi voz temblaba. «Hora de pagar el precio completo». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El miedo que había tratado de ignorar durante tanto tiempo finalmente me alcanzaba. Sabía que el momento de la verdad había llegado. El pacto que había sellado en la oscuridad del basurero estaba a punto de reclamar su deuda. Y temía, profundamente, lo que eso significaría. El aire en el apartamento se volvió denso, cargado de una energía opresiva. La figura permanecía en el umbral, inmóvil, con la tristeza grabada en sus facciones. Sus ojos, que antes brillaban con una luz fría, ahora parecían apagados, casi melancólicos. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aferrándome al libro como si fuera un salvavidas. Mi mente luchaba por comprender el significado de sus palabras, negándose a aceptar la inminente fatalidad que presentían. La figura suspiró, un sonido que parecía arrancar de lo más profundo de su ser. «El trato se cerró, Elías. Obtuviste lo que deseabas. Ahora, la balanza debe equilibrarse».
Pero, yo no sabía, el precio, balbucí, sintiendo la traición helar mi sangre. Tú no me lo dijiste claramente. No siempre se explicitan los costos más profundos, respondió la figura, su voz apenas un murmullo. A veces, la verdadera naturaleza de un deseo solo se revela cuando se cumple. Sus palabras resonaron con la amarga verdad que había descubierto al leer el libro. Había estado tan cegado por la promesa de poder y una vida mejor que no había visto la trampa sutil, la pérdida silenciosa que se había infligido a sí mismo. ¿Y cuál es el precio final?, pregunté, mi voz quebrándose. El miedo era un nudo apretado en mi garganta, impidiéndome respirar con normalidad. La figura extendió una mano, no la mano huesuda y fría del pacto inicial, sino una mano que ahora parecía extrañamente humana, casi cálida. Lo que entregaste, Elías. Tu capacidad de amar verdaderamente. Para que el equilibrio se restablezca, debes renunciar a lo que has amado. Mi corazón dio un vuelco. Miré hacia la puerta, donde sabía que Sofía me esperaba. La idea de perderla, de borrarla de mi vida como si nunca hubiera existido, era insoportable. Ella era la única luz en la oscuridad que había creado para mí mismo. No, por favor, supliqué, las lágrimas comenzaban a empañar mi visión. Hay otra manera, puedo renunciar al poder, a la riqueza, a todo. La figura negó con la cabeza lentamente. El trato ya está hecho. El poder que has ejercido ha dejado su huella en el mundo. El equilibrio debe restaurarse de la misma manera en que se rompió. Un silencio pesado cayó sobre el apartamento. Sabía que no había escapatoria. El pacto, sellado en la inmundicia del basurero, reclamaba su precio final. Y ese precio era el amor que había encontrado tardíamente. Cerré los ojos, sintiendo el dolor desgarrador de la pérdida inminente. Pensé en la calidez de la mano de Sofía, en la sinceridad de su sonrisa, en la conexión genuina que habíamos comenzado a construir. Todo estaba a punto de desvanecerse. Cuando volví a abrir los ojos, la figura seguía allí, observándome con una tristeza resignada. Tienes una elección, Elías, dijo suavemente. Puedes dejar que el proceso siga su curso, o puedes hacerlo tú mismo. Será menos doloroso. Comprendí lo que me estaba ofreciendo. Podía permitir que el poder del pacto borrara a Sofía de mi memoria y de mi vida, o podía tomar la decisión consciente de alejarme de ella, de romper el vínculo antes de que se volviera una tortura constante. Con el corazón destrozado, tomé una decisión. No podía permitir que Sofía desapareciera sin una explicación, sin saber cuánto había llegado a significar para mí. Salí del apartamento y encontré a Sofía esperándome en el pasillo. Su rostro se iluminó al verme, pero notó la tristeza en mis ojos. ¿Qué sucede, Elías?, preguntó con preocupación. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Le conté una historia a medias, una mentira piadosa sobre un pasado oscuro que me perseguía, sobre la necesidad de alejarme para protegerla. No podía revelarle la verdad completa, el pacto con una figura sombría, el precio del amor perdido. Sonaría como la fantasía de un loco. Sofía escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No entendía completamente, pero confiaba en mí. El dolor en sus ojos era un espejo del mío. Nos abrazamos largamente, un adiós silencioso cargado de todo lo que no se podía decir. Sentí su calor por última vez, grabando cada detalle en mi memoria. Finalmente, me separé de ella y me alejé, sin mirar atrás. Cada paso era una punzada en mi corazón, cada recuerdo de su sonrisa, una tortura. Sabía que estaba perdiendo lo único que realmente había importado en mi vida. Cuando regresé al apartamento, la figura seguía allí. Me miró con una comprensión silenciosa. Lo hiciste, dijo simplemente. Asentí, con el corazón hecho pedazos. El vacío en mi interior se había expandido, llenándolo todo. Ahora tenía el poder y la riqueza que siempre había deseado, pero estaba completamente solo. La figura tomó el libro de mis manos.
Su cuerpo comenzó a desvanecerse, volviéndose translúcido. Nuestro trato ha terminado, Elías, dijo con un último suspiro. El equilibrio se ha restaurado. Y con esas palabras, desapareció, dejando tras de sí solo el silencio frío del apartamento. Me quedé allí, solo con mi dolor y mis recuerdos. El poder que una vez me había parecido una bendición ahora era una maldición, recordándome constantemente lo que había perdido por obtenerlo. Con el tiempo, la riqueza y el poder se volvieron insignificantes. No había nadie con quien compartirlos, nadie a quien impresionar. La soledad se convirtió en mi compañera constante, un recordatorio eterno del precio de mi ambición. A veces, en la quietud de la noche, creía escuchar el susurro del viento trayendo ecos de la voz de Sofía, de su risa. Pero eran solo fantasmas de un amor perdido, un fantasma que me perseguiría hasta el final de mis días. Viví una vida larga y exitosa a los ojos del mundo, pero por dentro estaba vacío. El pacto con el diablo en el basurero me había dado todo lo que creía desear, pero me había robado lo único que realmente importaba. Y así, mi historia termina no con una explosión de horror, sino con el silencio sombrío de una soledad eterna, un recordatorio constante de que algunos tratos, por tentadores que sean, siempre terminan costando demasiado caro. La pregunta de si valió la pena, esa es una pregunta que me atormentará hasta el último de mis días, sin encontrar jamás una respuesta que alivie el peso de mi arrepentimiento.